Muchísimas gracias, feliz sábado para todos, queridos hermanos, chicos, grandes. Qué bueno encontrarnos aquí en la casa de Dios una vez más. Vamos a comenzar este breve mensaje de esta mañana mostrando, como de costumbre, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Mostramos seguido acá. Una foto, por supuesto. Una foto de algún viejo, ¿sí? Y este es muy viejo, más viejo que los que muestro de costumbre. No sé si han visto alguna vez en algún libro, en alguna documental, la foto de esta persona y lo reconocen. ¿Saben quién es? Bueno, si tienes ese peinado debe ser del 1700 y pico, podría ser de Francia, podría ser de Inglaterra. Este es Robespierre, el famoso Robespierre, Maximilien Robespierre, político francés, figura clave durante la Revolución Francesa, nació en 1758 y murió en 1794. Este Robespierre se hizo famoso por ser uno de los más fervientes impulsores y defensores de los ideales republicanos de la Revolución Francesa, que era igualdad, libertad y fraternidad, ¿sí? Ustedes ya conocen. Desempeñó un papel muy importante en los comienzos de esa revolución. Luchó a brazo partido para consolidar esa revolución y contra aquellos que amenazaban con detenerla, contra los revolucionarios especialmente. En esa lucha, él estuvo a cargo de los primeros años con lo que se llamó el Reino del Terror, el Reino del Terror, que buscó instalar a sangre y fuego, y más que nada sangre, esa revolución. Él actuó durante un periodo de 1793 y 1794, estuvo a cargo del Comité de Salvación Pública, que buscaba implementar esas medidas extremas para consolidar el poder de esa revolución, y el principal instrumento de sometimiento que Robespierre utilizaba era la guillotina. Por la guillotina pasaron muchísimos de sus enemigos, algunos de los que habían empezado apoyando en la Revolución Francesa, pero eran sospechados de estar minándola por debajo, también pasaron por la guillotina. Y la violencia y la paranoia alcanzó tales extremos durante ese reino del terror que finalmente el mismo Robespierre fue ejecutado en la guillotina también, como dije antes, en 1794, y con esa ejecución terminó el reino del terror, pasó a la etapa del directorio con principios parecidos. Sin embargo, lo más terrible de esa etapa con la ejecución de Robespierre terminó. Algunos para decir, bueno, el reino del terror, 1793, 1794, queridos hermanos, amigos, el reino del terror en este mundo está instalado desde siempre y tiene frecuentemente sus recurrencias. En cada generación tiene sus recurrencias el reino del terror. Hasta hace unos pocos días parecía como que la única guerra era la guerra entre Ucrania y Rusia, una guerra estratégica. Antes de eso algunos pensaran, bueno, ya las guerras son cosas del pasado, ahora están de moda los ataques cibernéticos, ¿sí? O los bloqueos comerciales, ya no va a haber una guerra tan salvaje como hubo antes. Sin embargo, en medio de este tiempo también resurge el reino del terror, como estamos viendo justamente en Medio Oriente y otros lugares más. El reino del terror está instalado, tiene sus ocurrencias, sus recurrencias, y así vivimos en este mundo generación tras generación, aparece alguna u otra manifestación, a nivel global, a nivel particular. El reino del terror está en la base y tiene sus recurrencias donde no lo esperamos y cuando menos lo esperamos. Sin embargo, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó a orar por un reino muy diferente. Y en la oración modelo, el Padre Nuestro, que todos conocemos bien y podríamos recitar de memoria, el primer pedido de esa oración es el que leyó hace un ratito Nina. El primer pedido de esa oración, de los pedidos que hace esa oración es, ¿cuál? Venga tu reino. Venga tu reino. Y claro, la expectativa que dice Jesús, que transmite Jesús, es la expectativa de todas las personas en todos los tiempos, que venga el reino del Señor. El primero que anheló y que predicó públicamente la venida de Cristo fue Enoc, según dice el libro bíblico de Judas, que tiene una sola carilla. Enoc fue el primero en anunciar públicamente la segunda venida de Cristo. Y para que no quedaran dudas de que lo que él anunciaba iba a ocurrir, ¿qué hizo el Señor con Enoc? Se lo llevó al cielo. Dice también Génesis capítulo 6.
La expectativa también fue la de Abraham y la de otros hombres y mujeres de fe. En Hebreos capítulo 11 se nos da toda la galería de hombres y mujeres de fe que superaron desafíos a causa de su fe en el Señor, pero a todos los hermanó una misma expectativa, y era el hecho de que viniera en sus días el reino de Dios. Y cuando no pasaba en sus días, ellos se despedían de esta vida haciendo lo que dice Hebreos 11 capítulo 13. Hebreos 11, 13 dice que ellos a lo lejos saludaban esta esperanza y lo miraban de lejos, pero lo seguían creyendo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que la expectativa, sí, porque viniera el reino de Dios, estuvo en cada generación. Incluso los apóstoles, bueno, cuando Cristo estaba allí culminando su ministerio terrenal, preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos también querían que su reino se instalara en sus propios días. Mateo capítulo 27, versículo 3, nos dice esa pregunta que ellos expresaron, y es la pregunta que todos quisiéramos hacerle a Jesús allí personalmente, si tuviéramos la oportunidad. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 27, 3. ¿Cuándo? Los seres humanos queremos preguntar al Señor ¿cuándo? Estamos preocupados por eso. La expectativa también la tuvo Pablo cuando en la primera carta de Tesalonicenses él dice, nosotros que vivimos y habremos quedado, veremos a Jesús llegar del cielo a la tierra, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4. Él creía que en sus días Jesús volvería. Sin embargo, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el Señor añade más información y dice, mira, van a pasar algunas cosas antes. Va a surgir una apostasía cristiana, va a surgir una persecución del pueblo fiel. Y entonces Pablo allí se dio cuenta de que faltaba un poco más. Había otras cosas que tenían que suceder y Dios ya le fue anticipando. Yo te quisiera preguntar si vos pensás que el Señor va a venir en tus días. Todos tenemos esa expectativa, como la tuvo Enoc, los patriarcas, los apóstoles. Todos quisiéramos que el Señor viniera en nuestros días. Tenemos esa expectativa. Queremos saber cuándo. Sin embargo, el Señor Jesucristo no nos dijo cuándo. El día y la hora nadie sabe. Le dijo a los discípulos y también a nosotros. Sin embargo, aunque no dijo cuándo, Él explicó muchísimo, con diferentes parábolas e ilustraciones, lo más importante que es cómo es el reino de Dios. Porque por más que vos supieras cuándo, si no participás de ese reino, te quedás afuera de ese reino, ¿para qué te interesa o de qué servía saber cuándo si no estás adentro, estás afuera? El Señor quiere y siempre insistió y enfatizó justamente en explicar cómo es su reino, para explicar y para ayudarnos a participar y prepararnos para ese reino que Él va a instalar. Fíjate vos que Él en muchísimas parábolas dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Llegó con su primera venida, instaló y puso en marcha los principios de su reino, un reino completamente diferente que el reino del terror, que siempre existió y tiene sus recurrencias acá y allá en todo tiempo. Jesús explicó permanentemente, comparó el reino de los cielos a un hombre que siembra la buena semilla en el campo, pero aparece la cizaña, explicando justamente que su reino competiría permanentemente con los principios del mal y del sufrimiento que instala Satanás en el mundo. Explicó que el reino es como la semilla de mostaza, porque es un reino que crece paulatinamente, pero crece y no se detiene. Jesús también explicó que su reino es como la levadura, porque crece y crece todo. No crece una parte de su causa por acá y otra por allá. Dios quiere y ayuda a que crezca todo a la par, todo en forma integral. También explicó que el reino de los cielos es como un tesoro escondido para enfatizar el hecho del costo de poseer y de entrar en su reino. El hombre compró el campo para tener el tesoro que había descubierto allí. El costo de participar de su reino. No es una decisión fácil, tiene su costo. También lo comparó a la perla de gran precio para que nosotros entendiéramos que una vez encontrado eso tiene un valor mayor a lo que cualquier persona pueda lograr, conseguir o saber en esta vida. También comparó su reino a una red llena de peces para que entendamos la diversidad de personas alcanzadas por el único mensaje del Evangelio. Personas de todo tipo de trasfondo, todo tipo de experiencia pueden ser capturadas por el único mensaje y el mismo mensaje
del Evangelio. También explicó que su reino es como dos deudores que son allí, ¿no es cierto?, bueno, que son perdonados, para que entendamos el perdón generoso recibido para todos por igual. Para el que tiene un pecado o un millón de pecados, la misma condición y se requiere perdón para ambos. Explicó que su reino es como los obreros de la viña que van trayendo o sumándose hora tras hora durante el día, para que entendamos que el reino del cielo siempre tendrá necesidad de misioneros permanentemente hasta el final. Jesús explicó que su reino también es como un banquete de bodas a las que las personas son invitadas, para que entendamos que la invitación es para todos, sin embargo, una vez que estamos allí tenemos que calzar y vestir la ropa, la justicia de Jesús, no la nuestra, sino la justicia que nos aporta Jesús, comprada por su sacrificio en la cruz. Jesús comparó su reino también a 10 vírgenes para que entendamos la preparación necesaria para su reino, que ¿cuándo es? Hoy, cada día que vivimos. Y comparó su reino, bueno, con otras cosas, pero lo importante es que su reino se acerca y es necesario que entendamos cómo es su reino para ser un día parte de ese reino. En el momento que el Señor así lo decida. Pero uno puede pensar, bueno, no, esto es un reino que para mí es inaccesible, porque yo me conozco y la verdad que yo estoy lejos de ese reino. No, esto es muy elevado. Esto es algo inalcanzable. Esto solamente es cuando uno se muere y el alma se va allá. Y ahí, bueno, se instala esa idea en la cultura, ¿no es cierto? ¿Será que es tan inaccesible el reino de los cielos? Tan inaccesible que no es para vos, porque vos sos una persona común, una persona secular o una persona, bueno, que tenés tus fallas, tus errores, te conoces bastante. Y decís, no, para mí cosas tan elevadas no son. Bueno, Jesús, para los tales, les explicó que el reino de los cielos está al alcance y está accesible al definir también para quiénes es el reino. No solamente cómo es, sino para quiénes está destinado y para quiénes el Señor trajo el reino. Esto está referido en el Evangelio de Mateo, que es conocido también como el Evangelio del Reino por la cantidad de material que tiene Mateo sobre la naturaleza del reino y la ciudadanía del reino. Jesús dijo en Mateo 3:2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de Dios es para los que se arrepientan de sus pecados. No para los que no han pecado, sino para los que se arrepienten de sus pecados. En Mateo 5:3 Jesús dijo que bienaventurados son los pobres en espíritu porque de ellos es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Así que su reino es para aquellos pobres en espíritu que se sienten que les falta crecer, que les falta fe, que les falta más. Para ellos es el reino. Bueno, también la palabra de Dios en Mateo 5:20, el mismo libro, nos dice que el reino de los cielos es para aquellos que buscan algo mejor para sus vidas, que buscan la justicia de Jesús, no la propia porque no la tienen. Mateo 5:20 dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos no nuestra propia justicia, lograda con mucha fuerza a través de buen comportamiento, sino que Jesús nos cubra con su maravillosa justicia. También dice Mateo 18:3 que el reino de los cielos es para aquellos que son sencillos como los niños, quienes aceptan las cosas con cariño y con amor, sin darle muchas vueltas a lo que la palabra de Dios dice. De cierto os digo que si no volvierais y fuerais como niños, ¿qué pasa? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Para quiénes es el reino? Sí, también el reino de los cielos es para todo aquel que hace la voluntad del Padre Dios. Mateo 7:21 nos dice allí que todo aquel que anhela seguir al Señor y cumplir con su voluntad, dice allí, para ellos es el reino. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sí? Eso dice Mateo 7:21. Pero lógicamente también puede haber personas que a causa de esa fe, de esa decisión costosa, complicada, contramano de lo que el mundo hace, padezca persecución, pero para ellos también es el reino, porque dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? A veces persecución en la casa por querer algo diferente, o en el trabajo, en el lugar de estudio. Bueno,
Para ellos es el reino de los cielos. Él dirá, no, sí, el reino de los cielos es para aquellos que están en esto, que nacieron en esto, que ya tienen la cultura cristiana. Por si alguno pensara así, Jesús dijo en Mateo 8:11 que también aquellos que vienen de lejos a veces llegan más rápido que los que están cerca. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. A veces el que viene de lejos viene más rápido que el que viene de más cerca y llega antes. Mateo 11:12 nos dice que el reino de Dios es para aquellos que son decididos y no andan cavilando y merodeando y postergando su decisión por Jesús. De los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La traducción mejor es los decididos, los arrojados, los definidos. Bueno, también para todos aquellos que participan del reino y les gusta compartir y explicar cómo es el reino, para ellos es el reino. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, hermanos, Jesús no vino a decirte cuándo viene. Jesús no vino a decirte, vengo en tal año, será en tu generación, será en la próxima. Jesús vino a explicarte cómo es el reino y a mostrarte cuán accesible y al alcance de todo aquel que quiera está su bendito reino. El Señor fue muy claro en relación con esto, para cómo es y para quiénes viene su reino. Es necesario que lo entendamos muy bien porque el reino viene y no se detiene, y no es que una generación tras otra Dios va corriendo el arco y te corre el arco un poco más y un poco más para no llegar nunca. No es así. Hay un día que el Señor sabe y ese día se acerca porque nosotros también pasamos el tiempo y vamos un día más y un paso más cerca. El reino de los cielos es el único reino capaz de solucionar todos los problemas del mundo y ese reino es accesible y ese reino es acercado y ese reino es ofrecido por Jesús a todos aquellos que cumplen, ¿no es cierto?, con estas condiciones tan accesibles que Él presenta. Ahora, alguno dirá, bueno, ¿pero cuándo? Más allá de eso, ¿cuándo? No hay fecha. Pero sí hay algo que son las señales. Y las señales aparecen así como cuando es primavera y van surgiendo y brotando hojas y ramas, se van llenando de frutos. Y hay cosas que vemos ahora que no vimos hasta hace un tiempo atrás. Son señales. Y las señales van surgiendo y nos van dando una definición no exacta, pero sí nos van diciendo, esto se acerca. Jesús viene. Por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás nadie escuchaba nada sobre lo que es los cambios climáticos. Hace 30, 40 años acá en la villa, o en cualquier lado, cuando era mayo hacía frío, y mucho frío, ¿sí o no? Y cuando venía la primavera, yo me acuerdo de chico en Buenos Aires, ¿no es cierto? Empezaba la primavera y teníamos 2, 3 meses que era primavera, y después empezaba el verano. ¿Alguien sabe dónde se fue la primavera ahora? Pasamos del invierno, que no es tan frío, al calor que en marzo de este año tuvimos el aire acondicionado prendido todo el día, día y noche, porque nos estábamos muriendo de calor. Eso se llama cambio climático y eso está en Apocalipsis. No lo teníamos antes y lo tenemos ahora. Hasta hace un tiempo atrás, hasta hace 3, 4 años atrás, la gente, bueno, tenía diferente apertura para algunas cosas espirituales, pero después vino la pandemia y la pandemia hizo que la gente se encierre más y más en sí misma y ahora, bueno, el ser humano está más acaparazonado que nunca. Eso pasó ahora, no estaba antes. También ahora se está hablando y algunos están empezando a estudiar el fenómeno del poscristianismo, que es una idea que a las generaciones de los 30 y pico para abajo va borrando cualquier tipo de noción bíblica del inconsciente colectivo. Antes, cuando una persona decía sí porque Jonás estuvo en la ballena,
Para muchos hoy no saben quién es Jonás ni de qué ballena se habla. Se borró todo tipo de noción bíblica del inconsciente colectivo. Bueno, eso es un movimiento que es actual y que nos habla justamente de la complejización y de la profundización de el conflicto que estamos viviendo entre el bien y el mal, el mensaje del Evangelio y todo lo demás, mentiras, engaños, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, como dije al comienzo, guerras que resurgen cada vez más crueles, ¿sí? El resurgimiento del antisemitismo que resurge, acá y allá parecía como olvidado, superado, el holocausto borró todo, ya ahora surge. Cada nueva generación surge, ¿por qué? Porque el reino del terror está en la base y va brotando de acá y de allá. Y por supuesto después la respuesta a eso no es menos cruel que el ataque, ¿no? Todo eso, hermanos, todo eso, amigos, nos habla justamente de que la necesidad de pedir al Señor más que nunca, venga a tu reino. El primer pedido del Padre Nuestro. De orar y prepararnos para la pronta venida de ese reino. Tenemos que preguntarnos entonces nosotros, ¿estoy cada vez más metido en el reino de Dios o cada vez más afuera del reino de Dios? ¿Estoy cada vez más interesado en profundizar y vivir ese reino o me estoy resbalando de ese reino? Bueno, ¿qué más podemos hacer para estar cada día más en ese reino y trabajar más por la expansión de ese reino? Si anhelamos el reino de Dios y oramos para que venga ese reino, comencemos por vivirlo, por explicarlo, por enseñarlo, por traducirlo a otros como lo hizo Jesús, con muchísimas comparaciones y parábolas, porque esa es la mejor forma de expresar, venga a tu reino y prepararnos para esa pronta llegada.